Muy buenas a todos, chicos. Hoy venimos a ver un vídeo espectacular, ¿vale? ¿Cuántas veces he dicho sobre la leyenda negra, sobre esa leyenda negra contra el Imperio Español, contra todo lo hispano, ¿no? ¿Por qué están tan divididos los hispanos, ¿no? ¿Por qué hay tantos hispanos que odian a España, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantos analfabetos en el mundo? Yo creo que uno de los mayores culpables es Hollywood. Porque todos nos han inflado a películas que dices, bueno, que la verdad es que algunas son entretenidas, pero la gente aprende historia con las películas. Gran error, amigo mío. Graso error. Y en este vídeo, el chico Brigada Antifraude, seguidlo si queréis, ¿vale? Le gusta, pues eso, luchar contra pues eso, las leyendas negras, las mentiras. Incluso la verdad que va contra liberales, ¿eh? No digo nada. O sea, no sé. Cada uno lo suyo. Pero bueno, vamos a ver este vídeo. Vamos a verlo, ¿vale? A ver si tiene razón o no. ¿Está Hollywood en guerra contra el Imperio Español? Vamos a verlo, chicos. Por cierto, apoyar el canal. ¿Vale? Que luego yo me sorprende la cantidad de falsos que hay por internet. El típico suscriptor falso. En plan, yo te apoyo a la minero. 2 días después, ¿dónde está este chico? ¿Dónde está? Yo creo que la gente pone comentarios y tal cuando ve muchos comentarios. O sea, es como que son falsos para mí, ¿no? Los verdaderos suscriptores son los que el vídeo sea bueno o sea malo, siempre lo va a ver, siempre te va a apoyar, siempre le va a dar like, pero muchos otros son falsos. O sea, a lo mejor, hostia, tiene 10.000 visitas, voy a poner a la minero, eres el mejor. Hostia, tiene 50 visitas. Bueno, pues nada. Adiós. Falsedad. Pero bueno, me da igual, yo voy a subirlo como está a los cojones. El punto, me da igual. O sea, así te lo digo. Vamos a ver este vídeo, que quería verlo y lo voy a grabar, y punto. ¿Está Hollywood en pie de guerra contra el Imperio Español? En este vídeo vamos a ver una recopilación de películas de las últimas décadas en las que aparece el Imperio Español para responder a esa pregunta. La primera que vamos a ver es Assassin's Creed, una película que nos dibuja la típica España oscurantista, aunando todos los tópicos de la Inquisición con un toque muy de Mordor. Y él dice, si un hombre no habita en mí, será enviado al fuego y será quemado. Juro que nos purificaremos en el fuego sagrado de Dios. ¡Guerra! En una tierra arrasada por la discordia religiosa. Pero pronto, gracias a Dios, haremos esa enfermedad. Pues no, la Inquisición no quemaba gente en público ni estaba para eliminar esa enfermedad. Los que sí eran quemados, sin público, eran los falsos conversos, pero los judíos y musulmanes no forman parte de la jurisdicción de la Inquisición y por tanto estaban exentos. En esta película incluso han falsificado esta pintura original del auto de fe que veis en pantalla para incluir a Torquemada y sus ejecuciones. El auto de fe de Francisco Ricci, 1492. Dicen que el cuadro de Francisco Ricci representa un auto de fe de 1492, cuando en realidad el auto de fe de la pintura de Ricci tuvo lugar en 1683. En otras palabras, según esta película, este autor pintó este cuadro más de un siglo antes de haber nacido. Y la pintura muestra una realidad bien distinta de la película, en la cual solo se ve un público asistiendo a un juicio de la Inquisición, y no a las ejecuciones. También se puede ver que la gente no llevaba ese tipo de máscaras demoníacas ni nada que se le pareciera. Por supuesto, no podía faltar la toma de Granada, hecha con el típico tono amarillento que le ponen siempre los yanquis a los países hispanos. Que se lo digan a los mexicanos, que han sido siempre los seres más amarillentos de la historia de Hollywood después de los Simpson. Y aquí tenemos a los orcos de Castiljordor en plena batalla. Eso sí, al hablar de los musulmanes se olvidan por completo de las persecuciones que hicieron a los cristianos y de su oscurantismo para ponerlos como las pobres víctimas. Tus assassins protectores ya no están. El credo se ha acabado. Ahora vamos con Elizabeth, la Edad de Oro. Esta producción no es de Hollywood, sino que fue realizada entre Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. Vamos, lo peor de cada casa. Merecía la pena incluirla porque es de las peores. Felipe de España,
Un católico devoto ha hundido a Europa en una guerra santa. Solo Inglaterra se subleva contra él, gobernada por una reina protestante. Elizabeth, la Edad Dorada. Toma ya, Felipe II ha hundido a Europa en una guerra. O sea, los protestantes literalmente le declaran la guerra a la Iglesia de Roma, empiezan a matar católicos y a matarse entre ellos desde la época de Carlos I de España, y su hijo Felipe II es quien hunde a Europa en una guerra. Tócate los huevos. Es como decir... Hostia, ostras, macho. Que Churchill hundió a Europa en la Segunda Guerra Mundial y solo Hitler se rebeló contra ello. Y luego dice que solo la reina de Inglaterra se rebela cuando literalmente toda la Europa protestante estaba en contra de España, siendo Guillermo de Orange en Flandes quien era el verdadero gran rebelde contra Felipe II, no la reina de Inglaterra. De hecho, toda la película se basa en el antagonismo entre Felipe II y Elizabeth, cuando verdaderamente Felipe II quería a un monarca protestante en Inglaterra para que éste no se uniera a la católica Francia contra él y tenerlos divididos. Una mala estrategia teniendo en cuenta que Francia se aliaba hasta con los turcos si hacía falta. Cada católico en Inglaterra es un asesino en potencia. Sabemos que los católicos siguen órdenes de España. ¿Cuántos católicos hay en Inglaterra, señor? Una cantidad innumerable, Su Majestad. Media nación se inclina por las supersticiones. Pero no por sus creencias. Voy a castigar a mi pueblo. Sí, que los protestantes no son nada supersticiosos. Todavía hoy se creen que se hicieron ricos gracias a la ética protestante del trabajo y no gracias al proteccionismo y al colonialismo. No te digo más. Pero bueno, esos comentarios pueden ser más o menos realistas para la película. Lo que no es nada realista es mostrar a la reina de Inglaterra como tolerante cuando a los católicos les fue prohibido ocupar cargos públicos y fueron despojados de sus tierras y fortunas para posteriormente pasar a ordenar directamente ejecuciones de católicos. Así trataba a su pueblo la noble reina de esta película. Y en contraste con la noble reina inglesa, atacan a Felipe II de la forma más infantil posible, poniéndole con unos andares de abuelita con hemorroides. Y también hablando de forma soez delante de su hija. ¿Por qué quieres llevar a tu gente al infierno, zorra? Su hija, Isabel Clara Eugenia, en aquella época era ya una veinteañera, y no una niña. Pero claro, ellos querían poner al rey español hablando mal delante de la niña, porque así quedaba como más malvado. Estoy segura que el pueblo de Inglaterra ama a su reina. Mi constante deber es ganarme ese amor. Ay, pero qué buena la reina ganándose el amor de su pueblo persiguiendo a los católicos e incluso a ciertos protestantes. Poco después de no pronunciar esas palabras, la reina aprobó una resolución titulada Ley contra jesuitas, sacerdotes seminaristas y otros similares desobedientes. Esta armada que está contra nosotros carga en sus entrañas a la Inquisición. Sí, ojalá hubierais tenido en Inglaterra una Inquisición como la española. Habría muerto mucha menos gente que con vuestras persecuciones indiscriminadas. Dios no quiera que tengan éxito, porque no habrá en Inglaterra libertad de conciencia o pensamiento. Pues parece que Dios no quería que hubiera en Inglaterra libertad de conciencia ni de pensamiento, porque dejó que Isabel I siguiera gobernando. Fue tal la intolerancia y la falta de libertad de aquella época y de los siguientes siglos que las colonias inglesas de América se llenaban de refugiados ingleses e irlandeses que huían de las persecuciones religiosas anglicanas. La derrota de la Armada fue la más humillante en la historia naval española. De verdad que el nacionalismo inglés es un chiste. La mayor victoria militar que ensalzan en su historia no es más que una flota española que fue sorprendida por una tormenta camino de Flandes. No se puede ser más patético. ¿No se dan cuenta de que si dicen que una derrota infligida por una tormenta fue la mayor humillación que recibió España, están diciendo indirectamente que todos los enemigos de España eran tan inútiles que no eran capaces de humillarla sin una tormenta? Felipe murió 10 años después, dejando a España en la bancarrota. Inglaterra entró en una época de paz y prosperidad. ¿Paz y prosperidad? La derrota de la mal llamada Armada Invencible fue en los comienzos de la Guerra Anglo-Española, que duraría unos 15 años más y en la que Inglaterra fue totalmente humillada por España. Durante este periodo, los españoles derrotarían a su héroe nacional, el pirata Drake, que terminó muriendo. Unas 3 décadas después, los ingleses sufrirían 3 guerras civiles y la dictadura militar puritana de Oliver Cromwell. ¿A eso lo llamas paz y prosperidad? Decir que Inglaterra ganó a España por la derrota de la Gran Armada es como decir que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial por haber tomado París. Por supuesto, en esta película los españoles son los malos, y para que eso funcione, omiten que un año antes de la Gran Armada los ingleses habían atacado primero, causando estragos en la ciudad de Cádiz.
La película de 1492, La conquista del paraíso, del sobrevalorado director Ridley Scott, tampoco es una película de Hollywood. Madre mía de mi vida, por favor, qué hijos de la grandísima putita, ¿no? Todos estos, ¿eh? ¿Cómo tú a lo mejor tú ves la película y no estás muy atento, pero al final, inconscientemente te la van metiendo poco a poco? No, cariño, no quiero, no quiero. Solo la puntita y te la meten entera, ¿sabes? Sino una producción franco-inglesa con una subvención del Ministerio de Cultura de España. Pero también merece la pena mencionarla porque es otra recopilación de tópicos baratos sobre España, comenzando por un texto al principio que dice que España estaba dominada por el miedo y la superstición y por una Inquisición que perseguía a los hombres por atreverse a soñar. Luego nos muestra una Castilla nuevamente con ejecuciones públicas de película de terror, oscurantismo y por supuesto la legendaria maldad de la conquista de América, pero con una salvedad. Aquí Colón es el único bueno de la película, cuando fue el primero en ser recriminado por la reina Isabel al esclavizar indígenas, y por si esto fuera poco, lo encarceló también. Vamos con The Fast and the Furious 5. Hace 500 años, los portugueses y los españoles intentaron arrebatar el país a los nativos. Los españoles llegaron pegando tiros para demostrar quién mandaba. Los nativos no dejaron ni un español vivo. Prefiero el método portugués. Vinieron con regalos. Espejos, tijeras, baratijas. Cosa que los nativos no podían conseguir. Para seguir recibiéndolas, tenían que trabajar para ellos. Y por eso los brasileños hablan portugués. ¿Pero qué guionista puede escribir semejante estupidez? En Brasil se habla portugués porque así se estableció en el reparto de territorios del Tratado de Tordesillas, firmado entre España y Portugal. Lo mejor de todo es que pone a los portugueses como suaves y persuasivos cuando ellos consentían la esclavitud indígena, mientras que los españoles, en términos generales, la prohibieron. Verán, se intentan dominar a un pueblo con violencia. Al final se acaban rebelando. No tienen nada que perder. Esa es la clave. Y si es imposible dominar con violencia y los españoles entraban a tiros, ¿cómo es que lograron mantener un imperio en América por 3 siglos? ¿No sería entonces que lo hicieron sin violencia, según su lógica? La siguiente película es Black Panther, Wakanda Forever. Simplemente es otra película más que repite los mismos clichés baratos diciendo que la conquista española fue hambre, miseria, pero esta vez el discurso se pone en boca de un actor mestizo mexicano descendiente de españoles. Mi madre y su aldea fueron expulsados de sus granjas por los conquistadores españoles que trajeron la viruela, sus propias costumbres y el dogma de otro mundo. Ante la hambruna, la guerra y las enfermedades, Jack le dio a nuestro chamán la visión de una forma de salvar a lo que quedaba de su pueblo. ¡Aquí no se puede descansar! En la misma línea sigue Eternals, que califica de genocidio la conquista del Imperio Mexica cuando España jamás cometió ningún genocidio. No lo hagas. Nunca interferimos en sus guerras. No es una guerra. Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. No es una guerra. Es genocidio. Es genocidio. La tecnología es parte de su proceso evolutivo, Druig. No es un elemento que pueda detener. No, tú no, pero yo sí. Pues detén esto. Y por supuesto, no podía faltar la joya de la corona de Marvel's Black Legend, la serie What If, que nos muestra a una malvada reina Isabel la Católica con unos indígenas norteamericanos que nunca estuvieron bajo el gobierno de la corona española, sino de la inglesa. Pero por alguna razón, no es a la reina de Inglaterra la que escarmientan, sino a la española, que fue la primera en prohibir que se esclavizaran indígenas. ¿Cómo te atreves a amenazarme a mí? ¡En mi propia corte! Me fue encomendada la tarea de gobernar a vuestro pueblo. Y por esa misma razón, cualquier cosa que coja, cualquier cosa que exija será... ¡Bájame! ¡Te lo ordeno! ¿Amenazarme a mí? ¡En mi propia corte! Me fue encomendada la tarea de gobernar a vuestro pueblo. Y por esa misma razón, cualquier cosa que coja, cualquier cosa que exija será... Sugerencia para el siguiente episodio de What If. Los indígenas salían con los españoles para ir a la conquista de Inglaterra.
habría sido mucho mejor que colocar barcos del siglo XVIII, enviados por una reina que murió a principios del siglo XVI, décadas antes de que los europeos exploraran aquellas tierras norteamericanas, entre otros anacronismos. En la película El Dorado se dibuja a un Hernán Cortés muy parecido a la reina Isabel de Marvel, déspota, avaricioso, deshumanizado, psicópata y que no sonríe ni aunque se lo mande el médico, ni siquiera una miserable risa de maléfico villano. Nos embarcaremos a conquistar el nuevo mundo, por España, por gloria, por oro. ¡Viva Cortés! Van a ser azotados. Y cuando lleguemos a Cuba a reabastecernos, con la gracia de Dios recibirán otros azotes. Y ahí serán esclavos de plantaciones de azúcar para el resto de su miserable vida. ¡Qué bien! ¡Cuba! Mentiroso cretino. Aquí no hay nada. Hombres, aprésenlo. Las imprecisiones históricas son más que notorias. Cortés no partió como un afamado soldado hacia México desde España, sino desde Cuba, y partió a escondidas por no tener el permiso del gobernador. La película Amistad de Steven Spielberg no trata del Imperio Español, pero es un buen ejemplo de cómo dos países que practicaban el esclavismo como eran España y Estados Unidos en el siglo XIX reciben un distinto trato en el cine. La reina española escribe al presidente estadounidense a propósito de un buque español cargado de esclavos que fue interceptado en aguas de Estados Unidos y que suscitó un pleito judicial. La esclavitud es pilar del comercio en el Nuevo Mundo. Como naciones propietarias de esclavos, debemos unirnos y ser firmes. Prodigad los valores de humanidad a vuestros ciudadanos, mas afianzad el poder que los protege. Los africanos jamás deben liberarse. Con sincera admiración, Isabel II, reina de toda España. Yo no voy a doblegarme a la voluntad de una reina púber. Conozco su presidencia mejor que muchas personas. Y la de su padre. Solo queda una tarea por hacer. Una tarea vital que los fundadores delegaron a sus hijos. Y esa gran tarea, señor, es abolir la esclavitud. España. ¡Yupi! ¡Qué bonita es la esclavitud! Estados Unidos. Sí, tenemos esclavos, pero liberarlos es el legado de los padres fundadores. Dudo mucho que los padres fundadores de Estados Unidos, algunos de ellos dueños de cientos de esclavos como Thomas Jefferson, dejaran como legado la tarea de abolir la esclavitud. Aunque también es verdad que la película tiene muchos más matices y también más ataques contra España. Dime, ¿hay cuántos? 3, 4 millones de negros en este país. ¿Por qué tendría que preocuparme por estos 44? Si los africanos son ejecutados, los abolicionistas usarían el hecho para ganar adeptos. Si en cambio son liberados, los estados del sur se aliarían contra usted y entonces harían imposible su reelección. ¿Solo por esto? Y hay algo peor. ¿Peor? ¿Qué puede ser peor que eso? Que este incidente puede ponernos a un paso de la guerra civil. No es si ese grupo de africanos andrajosos se levantan contra su enemigo. Más bien, nosotros. Lo que más sorprende a su majestad es la arrogante independencia de las cortes norteamericanas. Señor Calderón, como todos saben, la independencia de nuestras cortes nos hace libres. El jurado querrá liberarlos, pero los jurados se disuelven. ¿Ah, sí? Pero es más seguro relevar al juez. ¿Podemos hacer eso? Podemos convencerlo de que se retire por varias razones. Le haré una oferta que no podrá rehusar. Las cortes con las que esa niña de 11 años juega en un reino mágico llamado España. Una corte que puede usarse como un juguete. Conociendo a los yanquis, seguro que piensan que España vivía todavía en una monarquía absoluta. No obstante, no todo es leyenda negra en Hollywood. También hay un rayo de esperanza en la película Uncharted. No fue el primero. Magallanes murió en Filipinas. Fue su capitán, Juan Sebastián Elcano, quien terminó el viaje con otros 17 marinos, también conocidos como los infames 18. Y hay una leyenda sobre ese viaje, que no era para explorar, sino para encontrar oro. Esos viajes eran tremendamente caros, y el rey de España no podía pagarlos. La Casa de Moncada financió las cruzadas, la Inquisición, los fascistas de Franco y todas las cosas horribles que te puedas imaginar. Dejando aparte lo de la Casa de Moncada, que es una invención de la película para contar su historia, es fantástico que al fin admitan que el primero en dar la vuelta al mundo fue el español Juan Sebastián Elcano, y no Magallanes, o lo que es peor, el pirata Sir Francis Drake. Un punto especial para esta película, ya que los protagonistas son descendientes de este pirata inglés.
Pero hay algo que es casi tan bueno como esto, y es que al decir que la corona española no tenía dinero para sufragar la vuelta al mundo, están diciendo al mismo tiempo que no estaban llevándose suficiente oro de América como para poder pagarlo. Es más, tenían tan poco oro de América que tuvieron que ir a buscarlo dando la vuelta al mundo. Es decir, que siguen con el tópico del español obsesionado por el oro, como en Indiana Jones 4. Orellana en persona. Su sueño fue hallar el dorado. Su amor por el oro era legendario. Pero con esto de que no llegaba suficiente oro de América para sufragar la vuelta al mundo y de que tenían que irse a las antípodas para buscar más oro, están destruyendo la leyenda negra que siempre han sostenido sobre el saqueo de América. Es brillante. La película Jungle Cruise tiene lugar en Brasil, pero el conquistador que se menciona es el español Lope de Aguirre, que jamás estuvo en aquellas tierras y que murió en Venezuela a manos de otros españoles por haberse rebelado contra el rey. Aunque también es verdad que este conquistador sí que buscaba en realidad oro y poder, y en la película busca un objetivo más noble, que es resucitar a su hija fallecida. Viajaré lejos, pero regresaré a vos con una lágrima de la luna. A pesar de la bondad que nos habían mostrado, él los habría matado a todos. Pero no lo consiguen y caen víctimas de una maldición indígena que los convierte en unos zombies raros. Aunque en esta película los conquistadores vuelven a ser los malos que violentaron a los pacíficos indígenas en unas tierras en las que jamás fueron, uno de los conquistadores sí que es de los buenos. También es verdad que podrían haberlos pintado como avariciosos y deshumanizados y no lo hicieron, pese a que Aguirre sí que era bastante mal bicho y en la película es más bueno de lo que fue en la vida real. Por lo que en cuanto a leyenda negra, dejaremos esta película en el cajón de posibles. La verdad es que el villano alemán de esta película queda en bastante peor lugar, ya que no se ve en él ni un atisbo de bondad, y ni siquiera es nazi. Pero sin duda las películas donde mejor imagen se da de los españoles son las de Piratas del Caribe 4 y 5. Fijaos en el antagonista de la parte 5, Salazar. Los piratas llevaban generaciones infectando los mares. Le habían quitado la vida a mi padre y antes a su padre. Juré acabar con esa plaga de una vez por todas. Y fue lo que hice, destruí docenas de barcos. ¡Apuntada la línea de flotación! ¡Vamos, vamos! Los últimos incluso se unieron para intentar vencerme, pero pronto vieron que era imposible. Sus condenadas banderas ya no iban a manchar el océano. Sí, es verdad que es el malo, pero es un villano del tipo Darth Vader o el Joker, que terminan gustando más que Luke o Batman, con la diferencia de que en este caso son los españoles los que hacen el bien y con honor. Salazar es un carismático y despiadado cazador de piratas, pocas tareas más honorables que limpiar el mar de escoria pirata anglo, y con ese apodo que tiene, el matador de los mares, debería de tener su propia trilogía. Nos piden clemencia. ¿Clemencia? ¿Clemencia? No hay clemencia. ¡Fuego! Sí, Salazar es el Bukele de los mares. Y luego fijaos cómo el arrogante inglés es aplastado por el galeón español. Solo el Imperio Británico ostentará el poder del mar. En esta misma línea sigue la parte 4, en la que vemos a un rey de España que más bien parece un Romeo o un Latin lover, como dirían los anglos, y que contrasta totalmente con el repugnante rey inglés. No pienso permitir que un amargado monarca español, un católico, consiga la vida eterna. Y al final de la película son los españoles los que irrumpen y ponen orden entre tanta discordia causada por tanto maleante y bandido que andaban peleándose entre sí. ¡Reclamo esta tierra a partir de ahora en el glorioso nombre de su majestad! Que alguien deje constancia de la valentía de ese hombre. Aquí se deja a un lado la imagen del español avaricioso y se prima el honor y la responsabilidad, destruyendo los cálices que dan la vida eterna. Solo Dios puede conceder la vida eterna, y no estas aguas paganas. Seguramente la intención era poner a los españoles de fanáticos religiosos oscurantistas, pero si fue así, le salió bastante mal, ya que le pusieron demasiada honorabilidad al personaje. Algunos autores y ciertos hispanistas catalogan a Piratas del Caribe como leyenda negrista, cuando fijaos en los comentarios que hay en YouTube en el vídeo de esta escena. Un anglo dice, ni siquiera soy español y sin embargo estas escenas me hacen sentir orgulloso de ser español. O los españoles son los verdaderos héroes de esta película.
El vídeo tiene más de 4 millones de visitas y los comentarios son de auténticos halagos al Imperio Español escritos en lengua inglesa. Fijaos cómo se emociona la gente viendo una sola escena de unos españoles, cómo sería una película completa. No obstante, también la primera parte de Piratas del Caribe tiene lo suyo. Una de las 882 piezas entregadas en un cofre de roca a Cortés en persona. Le pagaron para pedirle que acabara con la horrenda masacre que causaban sus ejércitos. Pero la codicia de Cortés era insaciable. En conclusión, sí, hay muchísima leyenda negra en Hollywood, pero también hay cosas de las que se pueden aprender. Si estas pocas escenas de los españoles son tan épicas, ¿cómo sería una película bien hecha sobre el Imperio Español? Una asignatura todavía pendiente en el mundo hispano. Por desgracia, los hispanos estamos demasiado ocupados en otras cosas. Él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. Este vídeo ha sido patrocinado por el Patreon Luis Fernando, de Monterrey, quien además de haber elegido el tema me proporcionó la mayor parte de los fragmentos de las películas. Todo mi agradecimiento. La verdad es que este era un vídeo que hacía mucha falta hacer. Un abrazo. Wow, vaya videazo, chicos, donde pequeñas partes de películas vemos escenas muy épicas, muy interesantes. Imaginaros cómo sería una película, una serie de tantos personajes en la época de la conquista, en la época virreinal, en la historia de España, sea del imperio o no sea del imperio, en Europa, por ejemplo, también, en las guerras de Italia, contra Inglaterra, contra los protestantes. Hubiera sido, o sea, en vez de con oscuridad solo, con luces y sombras, como era todo, no solo luces, vamos a poner, tampoco, ¿no? Algo parecido también es a la triste, pero bueno, no está mal, ¿no? Es como se puede mejorar, pero no está mal, ¿no? Aunque también habla cosas mal de la iglesia, que no todo fue malo, ¿no? Bueno, chicos, el vídeo completo lo tendréis abajo en la descripción de Brigada Antifaz. Me ha encantado. Películas encima que me gustan y que, bueno, la verdad es que esa escena de Pirata del Caribe la he visto muchas veces, porque hay en YouTube ese vídeo, sale con música, pones Pirata del Caribe españoles y pues eso, tiene 4 millones de visitas y hay un montón de comentarios de todo el mundo, de todos los idiomas, hablando muy bien de esa escena, ¿no? ¿Sabes? Había un comentario que dice, cuando eres niño, creo que era en inglés, cuando eres niño amas el imperio inglés, pero cuando maduras amas el imperio español, ¿no? ¡Nos vemos!